Bueno, bienvenidos al anteúltimo día de LATAM Hospitals en esta quinta edición del 2024, a la primera conferencia del día. Es un placer volver a contar con todos ustedes. Hoy tenemos una conferencia muy diferente a las que vienen habiendo, sobre todo por la temática, que es una iniciativa de sanidad por el clima que se está iniciando en España. Y durante esta conferencia se va a presentar justamente esta iniciativa donde va a reunir un poco a lo que es la comunidad de los actores en el sector sanitario que están comprometidos con lo que es la emergencia climática, viendo cómo calcular lo que es la huella de carbono y justamente cómo esto tiene impacto en el sector sanitario. Bueno, va a estar con nosotros hoy acompañándonos como disertante Javier Monterde, que es técnico de cambio climático y salud en ECODES. Es graduado en Ciencias Ambientales por la Escuela Politécnica Superior de Huesca de la Universidad de Zaragoza, que sería la UNIZAR, y con experiencia en el sector de la consultoría ambiental y sistemas de gestión. Inicialmente se incorporó a ECODES como técnico de cambio climático de la iniciativa Cero CO2, realizando los proyectos de cálculo de huella de carbono, planes de reducción y compensación de emisiones. Actualmente se integra en el equipo de Comunidad por el Clima de ECODES y concretamente como responsable de la iniciativa de Sanidad por el Clima, la plataforma online que reúne a la comunidad de actores del sector sanitario. Están comprometidos frente a esta emergencia climática y están ofreciendo herramientas para disminuir lo que es la huella de carbono, como decía anteriormente. Bueno, Javier desde el 2021 ha participado en diferentes presentaciones, seminarios, redacciones de noticias, de documentos técnicos, todo relacionado con la salud, el cambio climático, la sostenibilidad y la descarbonización del sector sanitario. Así que es un enfoque muy diferente, algo que me parece que es muy importante, cómo de alguna manera la cuestión climática empieza a ver cómo tiene repercusiones y consecuencias de alguna manera en los distintos rubros y en las distintas industrias. Así que, bueno, eh, ¿quién mejor que Javier para que nos cuente esto? Bienvenido, Javier, a esta edición de Latam Hospital. Es un placer contar contigo y, bueno, adelante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a vosotros, a Latam Hospitals, por ofrecernos esta oportunidad y por permitirnos pues, también dar visibilidad a nuestro proyecto, ¿no? En el que llevamos tiempo trabajando y está muy relacionado con el sector sanitario, ¿no? Como decías, y como ahora vamos a ver, también mucho con la parte ambiental, ¿no? De medio ambiente y cambio climático. Sin más, bueno, agradeceros de nuevo a todos los asistentes también por vuestra parte, por asistir y por el interés en esta ponencia. Y voy a presentar la pantalla para ver los contenidos. Si me podéis confirmar, si me podéis confirmar que se ve correctamente. Se ve correctamente, Javier. Muy bien. Vale, bueno, pues como decía en la presentación, soy Javier Monterde, responsable de la iniciativa Sanidad por el Clima, que es pues una plataforma online que reúne a toda la comunidad de actores del sector sanitario comprometidos contra la emergencia climática, ¿no? Nosotros trabajamos, hemos comenzado en España, ¿no? La iniciativa, pero sí que es verdad que sería fenomenal que se pudiese extender por el resto de países de Latinoamérica, por ejemplo, o del resto de Europa. Eh, Nosotros trabajamos desde la Fundación Ecología y Desarrollo, que es una organización sin ánimo de lucro con sede también en España, ¿no? En concreto en Zaragoza, que es mi ciudad. Y desde ahí pues desarrollamos esta iniciativa, ¿no? Que tiene que ver con el sector sanitario y con su compromiso con la acción climática. Para ello, para el desarrollo de esta iniciativa, contamos con diferentes aliados estratégicos, ¿no? y colaboradores. Por un lado, estos son algunas empresas farmacéuticas, ¿no? Como MSD, GSK y AstraZeneca, pero también contamos con el apoyo muy importante del Ministerio de Sanidad en España, ¿no?
que aunque no tiene un aporte económico, ¿no? Pues nos da su apoyo y trabajamos de forma colaborativa en distintos proyectos y iniciativas de la mano. También, por otra parte, tenemos un grupo de colaboradores, ¿no? Con los que estamos continuamente en contacto, que son pues, desde colegios de médicos, colegios farmacéuticos, asociaciones de salud de España y otras comunidades autónomas, ¿no? Pues el Servicio Gallego de Salud, el Servicio Canario, el Servicio Aragonés, de distintas comunidades autónomas que pues, están comprometidas, ¿no? con el cambio climático y quieren implementar acciones. Nosotros, pues, lo que hacemos es ayudarles, ¿no? Nuestro objetivo, al final, el de la iniciativa Sanidad por el Clima, es acelerar la acción frente al cambio climático en el sector sanitario, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues, en primer lugar, les ayudamos a todos estos actores a disminuir la huella de carbono de los edificios en los que trabajan, ya sean hospitales o centros de salud. Facilitamos también el rol de prescriptor de medidas de prevención a toda la sociedad, ¿no? De ese rol que tiene el sector sanitario de prevenir las enfermedades, ¿no? Y visibilizamos en todo momento la relación que existe entre la salud de las personas y el cambio climático, ¿no? Como sabemos, cada vez más los efectos del cambio climático los podemos notar en nuestro día a día, pues ya sea con fuertes tormentas, inundaciones o olas de calor, ¿no? Incluso. Y esto tiene unos efectos pues, muy graves que cada vez lo vemos más en la salud de las personas, ¿no? Por eso nosotros nos esforzamos en actuar y en proponer soluciones para mejorar este aspecto. En España, en concreto, el sector de la salud representa el 4,4% de la huella de carbono del país. Y esto es una frase que se extrae de un estudio, ¿no? Que luego vamos a ver en profundidad en qué es la huella de carbono, ¿no? Y en qué consiste y cómo podemos trabajar ahí. Pero es un dato bastante impactante, ¿no? Considerando que hay muchas más industrias y sectores que influyen en la huella de carbono. Desde Sanidad por el Clima, como os decía, es una plataforma online, ¿no? Desde que podéis acceder por internet y tenemos diferentes opciones para los usuarios, ¿no? Pueden acceder desde hospitales, centros de especialidades, centros de salud, consultas, farmacias e incluso empresas de proveedores relacionadas con el sector sanitario. Cada una tiene sus especificidades, pero todas ellas pueden formar parte de la plataforma y obtener herramientas en concreto para actuar. Este sería un breve formulario que hacemos para que cada uno de los centros, hospitales o personas que estén interesadas se registren en la web, en el que pedimos pues, el nombre de la organización, la localización, la persona en contacto y el mail, ¿no? Muy sencillo. Y esta sería la pantalla que vemos ya una vez dentro de nuestro perfil de usuario, ¿no? Desde el menú, pues tenemos diferentes herramientas de acción climática, ¿no? Y diferentes recursos que nos van a permitir, pues, diferentes acciones como, pues, calcular la huella de carbono, dar visibilidad a todas aquellas acciones que ya estamos realizando, tener la actualidad eh, disponible en un clic, ¿no? Como el que dice, pues para obtener toda la actualidad sobre cambio climático y salud, los efectos de las problemáticas y tal del día de hoy, lo podemos ver desde ahí. Entre todas ellas, sí que es verdad que destaca nuestra calculadora de huella de carbono, que es específica para centros sanitarios, ¿no? Es una herramienta que hemos desarrollado estos últimos años para que los hospitales y centros de salud calculen su impacto y puedan implementar medidas para reducir. Como os decía, pues es la herramienta Scope CO2 en la que justamente nos vamos a centrar hoy en mayor medida, ¿no? Ya que creo que es una herramienta que puede servir también a otros muchos centros de Latinoamérica que nos estén viendo, ¿no? A otras personas que tengan interés. Es totalmente gratuita y es muy sencilla de utilizar, ¿no? Entonces, os voy a explicar un poco en qué consiste, ¿no? Sí que es verdad que está basada a partir de la Oficina Española de Cambio Climático, ¿no? Toda la información que se utiliza
se basa de esta fuente de datos, pero sí que os podría dar una aproximación bastante concreta de lo que está sucediendo en vuestro centro sanitario, si es en lo que estáis interesados, ¿no? Además, recientemente el propio Ministerio de Sanidad, como os decía, que es uno de nuestros colaboradores, ha reconocido la herramienta como la oficial, digamos, para que los centros de salud o hospitales en España calculen su huella de carbono y reporten estos datos al ministerio, ¿no? Para que tenga un control centralizado y pueda, pues, también desde ahí implementar acciones para sugerir o para recomendar a los hospitales que están a su cargo, digamos. Esta colaboración con el Ministerio pues, empezó a partir del PESMA, ¿no? Que es el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente, desarrollado por el propio Ministerio de Sanidad y por el Ministerio de Transición Ecológica de España. Ellos llevaron a cabo un plan, ¿no? Y a partir de ahí sacaron un documento que se llamaba Actuaciones para la evaluación de impacto de la huella de carbono en centros sanitarios. Y nosotros lo que hemos hecho es, pues, ofrecer nuestra herramienta de cálculo de Scope CO2 de huella de carbono, que es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Ofrecerla y explicar en qué consiste, ¿no? El funcionamiento, explicar su utilidad y todas las ventajas que tiene. Pero, claro, ¿qué es esto de la huella de carbono, ¿no? Para los que no lo sepáis, ¿qué puede ser? Pues se puede dar el caso de que pues estéis centrados en el sector sanitario y pues nunca o hayáis oído hablar muy poquito o ni lo conozcáis, ¿no? La huella de carbono es la suma de la cantidad de gases de efecto invernadero que se liberan a la atmósfera por la actividad de una empresa, ¿no? O de la actividad de una fábrica o de una organización. Estos gases, como podéis ver en la imagen, pues se pueden acumular en la atmósfera, ¿no? Y se está produciendo un calentamiento excesivo de la atmósfera, ¿no? Lo que produce pues, alteraciones, ¿no? Que todos conocemos, como pues, fenómenos atmosféricos más extremos, inundaciones o otros problemas que estamos viendo en nuestro día a día. ¿Qué pasa? Pues que al aumentar la cantidad de estos gases en la atmósfera que estamos liberando con nuestra actividad humana, pues la atmósfera se va calentando y esto ocasiona pues graves problemas, ¿no? Y nosotros pues intentamos poner un poco solución a nuestro granito de arena para ayudar. Un poco para que entréis más en contexto, pues estos serían los diferentes gases de efecto invernadero que existen, ¿no? Y en nuestro planeta estaría el dióxido de carbono, ¿no? Que se libera pues, a partir de la combustión de combustibles fósiles como el carbón, el gas natural, el petróleo o otros usos industriales, ¿no? También está el metano, que tiene un fuerte potencial de calentamiento que pues, se genera a partir de la ganadería o actividades agrícolas, gestión de residuos, por ejemplo, el óxido nitroso, que sobre todo es muy famoso por los fertilizantes que se utilizan, hidrofluorocarbonados, ¿no? Pues a lo mejor en refrigerantes, lo habéis oído alguna vez, o equipos de climáticos de los edificios, extintores, ¿no? Que también liberan perfluorocarbonos y otros gases, pues que también son de efecto invernadero, quizás en menor medida, pero también están ahí, como el hexafluoruro de azufre o el trifluoruro de nitrógeno, ¿vale? Son diferentes gases que, como veis, están día a día en nuestra actividad humana y que liberan a la atmósfera y cada vez calientan más pues nuestro planeta con lo que conlleva, con todos los problemas que conlleva. Eh, Volviendo a la huella de carbono, ¿no? En cómo se mide, pues hemos visto que estos son los 7 gases de efecto invernadero que están categorizados según el protocolo de Kioto, ¿no? Que establece los diferentes gases potenciales que afectan a la atmósfera, ¿no? Son estos, ¿no? El dióxido de carbono, los que hemos comentado, el metano, el óxido nitroso. ¿Y cómo se mide? Pues cada uno tiene un potencial de calentamiento, ¿no? Quizás os sonará más el dióxido de carbono, porque es el gas que más contribuye a la atmósfera desde la actividad humana, ¿no? Entonces, lo que se ha establecido, ¿no? Según las metodologías oficiales, es que el CO2 sea la medida oficial. Por eso se dice que es CO2 equivalente. En este sentido, podéis ver que el dióxido de carbono pues, tendría un potencial de calentamiento de 1
mientras que el metano sería de 28, ¿no? Esto significa que por cada por cada tonelada de CO2, eh, perdón, por cada tonelada de metano se emiten 28 toneladas de CO2, ¿vale? Esto quiere decir que el metano es 28 veces más potente que el dióxido de carbono, ¿no? Entonces se mide así, en toneladas de CO2 equivalentes. También, por otro lado, pues para conocer cuánto CO2 equivalente se liberan con cada actividad, se usan lo que se llaman factores de emisión. Estos son valores de cálculo, ¿no? que vienen de fuentes oficiales, ¿no? Como pueden ser la Oficina Española de Cambio Climático, como he dicho antes, el Departamento de Medio Ambiente de Reino Unido, ¿no? Que también es muy importante, o la Agencia de Transición Ecológica de Francia. Son algunos de los estándares, digamos, más importantes y más reconocidos que tienen pues, un factor de emisión asignado a cada fuente de emisión, ¿no? Por ejemplo, en este caso de aquí se refleja en el caso de los vehículos que el gasóleo tiene un factor de emisión de 2,52 y la gasolina tendría un factor de emisión pues bastante parecido, ¿no? Pero un poquito menos, de 2,249. Esto luego, a la hora de introducirlo en la herramienta, no hay que aprendérselo porque simplemente la herramienta ya lo tiene interno en la base de datos y simplemente nosotros tendremos que meter nuestra cantidad de gasolina que hemos utilizado y con eso nos dará el resultado de la huella de carbono. Por otra parte, también pues, es importante mencionar que existen dos metodologías que miden la huella de carbono, la GHG Protocol y la ISO 14064, ¿no? Ambas dos metodologías son diferentes, se diferencian en algunos aspectos, pero básicamente agrupan las fuentes de emisión en tres grupos, que son el alcance 1 y el alcance 2, como alcances obligatorios, ¿no? Y el alcance 3, que es el opcional. Lo vamos a ver más adelante, pero el alcance 1 básicamente es aquel que contempla las emisiones propias de un hospital. El alcance 2 se refiere al consumo eléctrico y el alcance 3 a las emisiones indirectas, ¿no? Pues vienen a ser un poco la cadena de suministro de las organizaciones. Como acabo de decir, ¿no? Pues veréis que el alcance 1 contempla estas fuentes directas de la entidad y aquí se incluyen pues desde la calefacción, los grupos electrógenos, las cocinas, los vehículos en propiedad, ¿no? Esas emisiones tanto si son de gasolina como si son de gasóleo. Luego veremos si acaso un caso especial que es el coche híbrido, ¿no? Gases anestésicos, ¿no? Que también se consideran en esta herramienta al ser específica del sector sanitario y forman parte del alcance 1. Gases de incendios y gases refrigerantes, ¿no? Que se suelen usar para la climatización. Eh, Luego, por otro lado, tendríamos el alcance 2 con las emisiones indirectas, ¿no? Que están asociadas directamente con el consumo de electricidad, ¿no? Con la comercializadora que tendríamos contratada, pues esto depende de si utiliza energía renovable o no renovable y de qué manera, pues tienen una serie de emisiones más que otras. Y por último, el alcance 3, ¿no? El que contempla las emisiones indirectas que no son propiedad de la entidad ni están controladas por la empresa, pero que sí, digamos que tienen mucho que ver, ¿no? Pues ya aquí se incluyen el consumo de agua del hospital, el consumo de papel, otros servicios de compras, por ejemplo, la generación de residuos, ¿no? Y luego cómo se tratan después, digamos, si son reciclados, tienen un tratamiento más sostenible o no, y las actividades de transporte, ya sean pues tanto viajes de negocios como la movilidad de los empleados del hospital o el transporte de materiales, ¿no? De la cadena de suministro que comentábamos antes. Todo esto se contempla en el alcance 3, que a lo mejor, bueno, a lo mejor es el alcance más complicado de medir, pero también el que supone más cantidad de emisiones, ¿no? Y lo sabemos por todos estos años que tenemos la experiencia de hospitales que les resulta más complicado, pero luego se dan cuenta de que todas esas emisiones suponen un gran costo.
Eh, para empezar a medir la huella de carbono, y vamos a ver un ejemplo en el día de hoy, vamos a tener que recopilar una serie de datos para poder introducir en la herramienta, ¿no? Pues os queríamos mostrar un poco todo lo que hace falta recopilar y después cómo se plasma en la herramienta de cálculo de huella de carbono. Desde facturas de luz, de gas, de combustibles y de agua, ¿no? Hasta pues registros internos de otros consumos, encuestas para los empleados, si por ejemplo queremos conocer la movilidad de los empleados, cómo van en transporte público o en transporte privado, cómo van al trabajo, en definitiva, pues lo podemos hacer a través de encuestas, ¿no? Y bueno, pues el resto de servicios, pues tener un registro del máximo de información posible para que luego lo podamos plasmar en la calculadora de huella de carbono y nos diga la cifra que tenemos y a partir de ahí podamos saber qué es lo que está impactando más, qué es lo que está impactando menos. Como os decía, os vamos a mostrar un ejemplo que tenemos hecho ya desde la calculadora de huella de carbono. En este caso sería un hospital de 4.000, de unos 4.000 y pico empleados y 72.000 metros cuadrados de superficie construida. Es un hospital de 650 camas y lleva a cabo pues, una cantidad enorme de actos asistenciales, ¿no? Aquí se podrían considerar pues, tanto consultas, tanto extracciones de laboratorio. Es un indicador interno, digamos, que cada hospital tiene y se puede mostrar aquí también. Y en cuanto a los alcances, pues vemos que tiene diferentes consumos y fuentes de emisión, ¿no? Desde gas natural, utiliza grupos de electrógenos con gasóleo, tiene fugas de gases refrigerantes, ¿no? En los equipos de climatización, por lo que esto va a suponer emisiones a la atmósfera. También, pues al ser un hospital grande, tiene consumo de gases anestésicos, ¿no? Extintores, ambulancias como en vehículos en propiedad, perteneciendo al alcance 1, ¿no? Luego, por otro lado, estaría el consumo eléctrico del alcance 2 y en el alcance 3 pues vamos a considerar pues tanto inhaladores como el consumo de agua, el consumo de papel y la disposición de residuos peligrosos y no peligrosos, ¿vale? Además de los transportes que hemos comentado también. Lo vamos a ver en orden para que podamos ver cómo se van introduciendo cada dato. Sí, disculpa. Esto sería una imagen que tenemos ya directamente desde la herramienta de cálculo de huella de carbono. Aquí podemos ver cómo nos da una pequeña explicación y podemos empezar el cálculo de huella de carbono, ¿vale? De nuestro centro sanitario. Como veis, tiene una página principal en la que podemos poner los datos del hospital, ¿no? Los que hemos comentado, tanto el año de cálculo que queremos realizar, los metros cuadrados, el número de personas que trabajan, de empleados, número de camas, etcétera, ¿no? Esta sería la primera parte. Guardaríamos los cambios y pasaríamos ya al alcance que hemos visto, ¿no? Los distintos, en este caso, empezaríamos con el consumo de combustibles fósiles en instalaciones fijas, ¿no? En primer lugar, lo que haríamos sería, pues, marcar que tenemos en este desplegable, que es muy sencillo, indicar si tenemos consumos, si no he tenido consumos o si no dispongo de esta fuente en mi hospital, pues lo indicaríamos y si tuviésemos consumo ya nos mandaría al el desplegable donde podríamos indicar qué tipo de consumo tenemos, ¿no? En este caso, pues como decíamos antes, teníamos gas natural, pues lo indicaríamos en el desplegable y ya nos llevaría a la casilla de gas natural. En este caso, pues tendríamos que mostrar la información que hemos recopilado sobre el contador del gas natural que tenemos, el tipo de uso que hacemos, que esto no es tan obligatorio, pero también lo podemos indicar, y sobre todo, muy importante, mostrar el consumo mensual en kilovatios hora, ¿no? Que tenemos en nuestro contador. Esto lo reflejaríamos en las casillas y con esto ya la herramienta podría hacernos el cálculo, ¿no? De momento se queda registrado aquí en la pantalla, pero luego en la parte del informe tendríamos lo que supone este consumo de gas natural para la huella de carbono, que luego lo veremos. Añadiríamos algún combustible más si hiciese falta, en este caso el gasóleo C,
Y con esto pues lo mismo, indicaríamos el consumo de gasóleo que hemos tenido expresado en litros, ¿no? Durante todo el año, como veis aquí, que son 30.300 litros al año. Le daríamos a guardar y quedaría también registrado este consumo de gasóleo. Si queremos editar, pues bueno, esto también, si estáis interesados, nos podéis consultar, pero se puede editar cualquier cosa por vuestra propia cuenta o borrar lo que haga falta. Ya pasaríamos al consumo de gases refrigerantes. En este caso, lo mismo, tendríamos que indicar si tenemos consumo y una vez tengamos consumo, miraríamos nuestras facturas de gases refrigerantes y si se han producido recargas, lo tendríamos que ver, como por aquí, por ejemplo, aquí se ha producido una recarga de 3 unidades de nitrógeno de R410, que es un tipo de gas refrigerante, el cual lo tenemos también en la herramienta, ¿no? Iríamos al desplegable, lo seleccionaríamos e indicaríamos los kilogramos de gas que se han recargado. En este caso han sido 3 kilogramos, ¿no? 3 unidades. Lo indicaríamos, lo guardaríamos y ya quedaría registrado en la plataforma, ¿no? Como veis, tenemos también otros tipos de gases refrigerantes que pues, se ha tenido constancia de que se han registrado y se han marcado aquí. El R449 de 8 kilos y el HFC de 143. Os puede sonar un poco a chino si no estáis familiarizados con estos conceptos, pero en este caso, pues nosotros sabemos que la persona encargada de hacer estos cálculos es la de gestión ambiental del hospital, ¿no? O de mantenimiento. Entonces, puede que estén más familiarizados con esto. Luego teníamos el consumo de gases de uso médico, ¿no? En este caso, añadiríamos el consumo tanto si son de uso médico como medicinales. Y aquí tenemos pues unos cuantos que tienen un potencial de emisión bastante alto y que debemos tener en cuenta, ¿no? Pues el esflorano, el entonox, diferentes gases anestésicos que tienen emisiones y que debemos indicar. Lo mismo, indicaríamos los kilogramos o los mililitros en caso de que sean gas y los introduciríamos en la herramienta, como os he dicho, seleccionándolos en los desplegables. Por otro lado, también está la opción de introducir los gases de extinción de incendios, ¿no? Que sería pues, bastante parecido. Simplemente habría que seleccionar el gas que tenemos en las facturas, introducir los kilogramos y también tendríamos el resultado. Y por otra parte, pues también tendríamos los desplazamientos de vehículos en propiedad, ¿no? En este caso, vemos que podemos añadir diferentes desplazamientos, desde ambulancias, autobuses, coches, furgonetas, otro tipo de vehículos, ¿no? Cada uno tiene un combustible especial, ¿no? En este caso se muestran las etiquetas de los combustibles, pero os lo traduzco yo directamente. B7 es el gasóleo y E5 se refiere a gasolina, ¿no? Y el resto son pues, diferentes porcentajes de biocombustible que hay que introducir también porque hay vehículos que a lo mejor los utilizan. Seleccionaríamos el combustible o los kilómetros que se han realizado con ese coche y se guardarían los datos para que quede reflejado de esta forma. Por otro lado, pues también si tenemos maquinaria de jardín, si tenemos un jardín, lo podríamos indicar. De igual manera, seleccionaríamos el combustible y los litros que se han consumido durante un año y guardaríamos para poder calcularlo. Ya pasando al alcance 2, ¿no? El consumo de electricidad, como hemos dicho, está referido al consumo de energía eléctrica, en el que tendríamos que, una vez seleccionamos el desplegable, se nos muestra la casilla con las diferentes comercializadoras que tenemos en el mercado, ¿no? En este caso, pues son las comercializadoras que están en España, ¿no? Pero a lo mejor se podría hacer una con las que hay por allí. Y cada una pues tiene un factor de emisión diferente, ¿no? Que está registrado oficialmente por la Oficina Española de Cambio Climático. En este caso seleccionaríamos esta comercializadora eléctrica e introduciríamos los kilovatios de todo el año, ¿no? La suma se pueden introducir tanto de meses como la suma total
guardaríamos los datos y nos quedaría ya reflejado el cálculo. Como veis, en este caso el hospital pues, ha tenido dos comercializadoras diferentes durante todo el año y por eso se han indicado aquí las dos. ¿Vale? También tenemos la opción de marcar otros tipos de energía, ¿no? Pues si tenemos energía renovable, aunque no afecta a la huella de carbono porque no está emitiendo, ¿no? La energía renovable no supone emisiones, sí que supone un ahorro energético y que esto se puede reflejar en la herramienta también. Y ya pasaríamos al alcance 3, que en la herramienta pues sí, se pueden incluir tanto consumo de inhaladores, de forma que si seleccionamos el desplegable nos da opción de introducir diferentes tipos de inhaladores que se utilizan en el sector sanitario, ¿no? Desde los que suponen más emisiones, como los PMDI, como los DPI, el SMI, ¿no? Que tienen menos emisiones, ¿no? Entonces nosotros introduciríamos las unidades de cada uno de ellos, de los que se han consumido durante el año de cálculo por el hospital en la herramienta y quedaría reflejado de esta manera, ¿vale? Por otro lado, tendríamos el consumo de agua, que, pues, como os he dicho, también se puede mostrar en la calculadora. Y aquí, en este caso, se reflejan los metros cúbicos consumidos, ¿no? Durante todo el periodo del año de cálculo, ¿no? En este caso, pues, como veis, se muestra en el calendario y el total de metros cúbicos consumidos de agua y se guardaría. Lo mismo, si existen zonas verdes, pues también se puede indicar para hacernos una idea de lo que se ha consumido. El consumo de papel, pues es similar, también se podrían indicar la cantidad de papel que se ha consumido, ¿no? Que aunque parezca mentira, pero también tiene un impacto en la huella de carbono, ¿no? Y podemos mostrarlo. De esta manera, pues seleccionamos las categorías de papel que tengamos, que se realice la compra y lo podríamos registrar también. Otro caso importante es el de la generación de residuos, ¿no? Como sabéis, los hospitales tienen un consumo muy grande de residuos, ¿no? De residuos plásticos, de residuos peligrosos incluso, que si no se gestionan bien pueden suponer una huella de carbono mayor, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí es tenemos el desplegable con todos los tipos de residuos en los que se seleccionan, se introduce la cantidad y ya pues quedaría el registro de los residuos que se han generado y la huella que supone pues eso mismo, ¿no? Su gestión. Por otro lado, ya acabando con los desplazamientos profesionales, tendríamos, claro, esto se refiere a los desplazamientos de trabajadores, ¿no? Durante horario profesional en el que se han realizado pues, a través de bus, de coche o de otros transportes, incluso de vuelos, ¿no? Entonces nosotros iríamos aquí, seleccionaríamos el tipo de desplazamiento, en este caso un vuelo, pues por poneros un ejemplo, una distancia de Madrid a Sevilla serían 388 kilómetros de avión. Esto lo introduciríamos en la herramienta con el número de pasajeros, el tipo de clase, ¿no? del avión y el trayecto, si es ida y vuelta, ¿no? Y la herramienta nos calculará todas las emisiones que supone este vuelo, ¿no? Lo cual es muy interesante porque pues, a día de hoy hay muchos desplazamientos y no somos conscientes del impacto que puede tener esto en las emisiones. Por otro lado, también se considera el servicio de transporte por terceros, pues, como os digo, el desplazamiento de mercancías a través de coches o furgonetas, ¿no? En este caso, pues se han seleccionado dos furgonetas de tipo diésel y un recorrido de 250 kilómetros, ¿no? Entonces, con estos datos, la calculadora es capaz de calcularnos las emisiones que supone. Y por último, estarían los desplazamientos in itinere, que se refiere al transporte de las personas, de los empleados del hospital al trabajo desde su casa, ¿no? De su casa al trabajo y del trabajo a su casa. En este caso, pues tendríamos también diferentes opciones para añadir de diferentes transportes, tanto a pie, que supone cero emisiones, ¿no? En bicicleta también son cero,
o coche, motocicleta, autobús, pues cualquier tipo de transporte, ¿no? En este caso sí que es recomendable hacer encuestas a los trabajadores para conocer cuál es el medio de transporte que utilizan y una vez lo conozcamos, pues podremos hacer la suma de todos los que van en un transporte, en el coche, por ejemplo, e introducirlo en la herramienta. Una vez que tenemos todos las fuentes de emisión introducidas en nuestra calculadora de huella de carbono, ¿qué tenemos que hacer? Pues ver qué resultado nos ha salido, ¿no? Conocer cuál es el resultado para poder implementar acciones para mejorar, ¿no? Al final tendremos otra pestaña que es la de informes dentro de la plataforma y aquí ya se nos reflejarán todos los datos que hemos estado introduciendo anteriormente, ¿no? También vemos pues, los combustibles fósiles, los gases anestésicos, los combustibles de vehículos, ¿no? Todo lo que hemos ido introduciendo, tanto la electricidad, el consumo de agua, los inhaladores, todos los aspectos que hemos introducido anteriormente quedan reflejados aquí y nos lo indica en toneladas de CO2 equivalente, ¿no? Que es lo que hemos explicado antes, que es la unidad en la que se mide la huella de carbono. Y también nos indica un porcentaje del total de toda nuestra huella de carbono del centro sanitario, ¿no? Como veis, también hay una gráfica en la que podemos ver pues, dónde hay más emisiones, en este caso los combustibles en instalaciones fijas, pues suponen un gran, un gran potencial de emisiones y también pues, el consumo de gases anestésicos, ¿no? Como podéis ver en la gráfica, supone pues, casi un 14%. ¿Vale? Entonces nosotros a partir de esta información podríamos identificar cuáles son la problemática principal que tenemos, ¿no? Pues en este caso, a lo mejor tendríamos que sustituir el gas natural pues, por otro tipo de energía que nos permita ahorrar, ¿no? Y no emitir todas esas emisiones. Y aquí tendríamos otra gráfica en la que podemos ver pues, cómo son los diferentes alcances, ¿no? Tanto de alcance 1, alcance 2 y alcance 3 y las emisiones que suponen, ¿no? Como veis aquí, el alcance 2 al lado del alcance 1 y el 3 pues es muy insignificante, ¿no? Quizás es por la cantidad de emisiones que tiene el resto o porque el alcance 2 pues se han introducido muy pocas, ¿no? O puede darse que también la comercializadora pues tenga porcentaje renovable y no suponga tantas emisiones. Además de estos informes con las gráficas, se puede generar un inventario, ¿no? Otro informe en formato PDF que podemos descargar a partir de la herramienta y una declaración como que hemos hecho el cálculo de huella de carbono con Scout CO2 de Sanidad por el Clima y pues ha quedado registrado, ¿no? Entonces esto se puede, a modo de visibilidad, se puede mostrar también. Ya pues para comentar un poco las conclusiones, tendríamos aquí que por recordar un poco, que la huella de carbono es un indicador básico para la descarbonización, ¿no? Del sector sanitario en este caso. Permite obtener una visión global de todos los consumos que tenemos en nuestro centro sanitario, ¿no? Como hemos visto, pues consumos de electricidad, de gas, de compras. Nos permite ver todo esto y una vez lo conocemos, el impacto que tiene, poder reducir los consumos o implementar otras acciones que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Esto que nos va a permitir además, pues además de reducir la huella de carbono, vamos a reducir costes a largo plazo que supone todos estos consumos y mejorar la eficiencia de las instalaciones, ¿no? Se va a optimizar y se va a convertir en un edificio pues quizá más eficiente que de cara al futuro funcione mejor. Para esto pues es muy importante la sensibilización, ¿no? De todo el personal y sobre todo de toda la gerencia del hospital. Y bueno, pues al final hemos visto que se pueden introducir los datos que tengamos a nuestra disposición, pero cuanto más datos tengamos, más preciso va a ser esa aproximación de cálculo y más preciso vamos a estar para poder trabajar en ello. Ya volviendo
a la iniciativa, a Sanidad por el Clima. Dejamos de momento la huella de carbono. Nada, comentaros que tenemos, pues, dentro de España, por todo el territorio español, tenemos más de 800 centros sanitarios adheridos, ¿no? Esto, como os decía, pueden ser desde hospitales, desde centros de salud, desde clínicas, ¿no? Un poco de todo. Y se han realizado ya, por su parte, más de 600 cálculos de huella de carbono, ¿no? O sea que están trabajando muchos de ellos en identificar dónde tienen sus emisiones y qué pueden mejorar. Además, también tenemos un boletín mensual, ¿no? Con toda la actualidad sobre, pues, relacionada con la huella de carbono, descarbonización, con el cambio climático y con la salud, en el que hay más de 1.500 inscritos. Os podéis adherir, también es totalmente gratuito y estaréis, pues, al tanto de toda la información. Un poco, pues, por mostraros, estos serían muchos de los centros que existen en la plataforma, desde, pues, de todas las comunidades autónomas de España, ¿no? Desde Barcelona a Madrid, Aragón, un poco pasando por todas las comunidades autónomas, Galicia y hospitales de referencia, ¿no? Que ya forman parte de la plataforma de Sanidad por el Clima y están trabajando. Por otro lado, también pues me gustaría comentaros otra de las iniciativas que estamos llevando a cabo desde la plataforma, que son los premios de Sanidad por el Clima, que consisten en visibilizar y reconocer a los hospitales que ya están trabajando por reducir sus emisiones, ¿no? Al fin y al cabo, con esta iniciativa lo que queremos es que los hospitales presenten sus proyectos relacionados con la sostenibilidad y nosotros les daremos un impulso, ¿no? Para visibilizar esos proyectos y un reconocimiento, ¿no? Que se merecen por todo el trabajo realizado. Este año es la tercera edición, ya lo hemos realizado desde el año 2022 y el 2023, y en cada convocatoria se seleccionan a 10 hospitales que están comprometidos. Estos serían los proyectos de 10 hospitales diferentes que se reconocieron en el año 2022, porque para que os hagáis una idea, ¿no? Tenemos proyectos desde instalación de placas solares, de ahorro energético, compromiso con la sostenibilidad, ¿no? Diferentes proyectos, cada uno a su manera, ¿no? Que consiguen reducir las emisiones y optimizar esa eficiencia de los hospitales, reducir el coste, como comentábamos, y ser más sostenibles, ¿no? Diferentes proyectos desde Canarias, el Hospital Universitario Fundación Jiménez en Madrid, otro que tenemos por Galicia, ¿no? Que redujo el 33% de las emisiones. Todo esto, toda esta información, como os digo, está disponible en la página web, ¿no? La podéis mirar más detenidamente o consultarnos si queréis conocer algún proyecto en concreto, porque nosotros os lo podemos dar a conocer, ¿no? Hay proyectos muy interesantes de, desde reducción del consumo energético o reducir el consumo de agua, ¿no? Como vemos aquí, y que, pues, lo importante y con la intención que tenemos con esta iniciativa es que se puedan replicar en otros sitios, ¿no? En otros centros sanitarios, que seguro que son muy parecidos también a los que hay en España. Como vemos por aquí, tendríamos Complejo Universitario Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, o el Hospital de Guadarrama, que está en las montañas de Madrid, ¿no? En el que, pues, presentó un proyecto de reducción de la huella de carbono un 49% a través de instalar 162 placas fotovoltaicas, ¿no? Pues, si queréis profundizar un poco más en este caso, tiene todo lo que es un plan de ahorro energético y descarbonización en el que explica, pues, cómo lo consiguieron, cuáles fueron los desafíos más importantes, dónde estuvo la financiación, ¿no? Que también es muy importante en estos casos, cómo conseguirla y luego, pues, llevar a cabo el plan para ahorrar, ¿no? Y estos serían los otros 10 de la convocatoria de 2023, ¿no? Pues otros 10 hospitales diferentes, ¿no? Que presentaron más proyectos
en relación a la descarbonización y la reducción de emisiones. Aquí vemos pues otros hospitales. En concreto, la Fundación Sanitaria Mollet está en Cataluña, ¿no? Muy cerca de Barcelona, y pues tenían un proyecto muy ambicioso de descarbonización, ¿no? De disminuir toda la actividad para 2030 y conseguir ser cero emisiones para el 2050, que es el objetivo de la Unión Europea, ¿no? De reducir todas las emisiones posibles para no contribuir al cambio climático. Luego teníamos otros proyectos también muy interesantes, por ejemplo, el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, que nos mostraba un proyecto sobre terapia inhalada, ¿no? Cómo reducir las emisiones en relación a los inhaladores del hospital. Y otros proyectos, pues en concreto de sostenibilidad, ¿no? De la Comunidad Valenciana, el Hospital Viamed, que presentó una planta de hidrógeno verde, ¿no? Para poder obtener su propia energía, ¿no? De autoconsumo y poder abastecerse a partir de ahí y reducir, por tanto, el resto de combustibles. Otros proyectos, pues por aquí el Sanitas Hospitales, el Universitario de Navarra, con un plan de eficiencia energética y demás, ¿no? Nada, por último, pues nada, mencionaros que estamos en plena convocatoria ahora mismo. Van a cerrar ya las candidaturas, por lo que un jurado valorará las candidaturas de este año y celebraremos un evento presencial el 6 de noviembre, donde se reconocerán a los 10 hospitales de este año que han presentado sus proyectos, ¿no? Entonces, si os animo también a ver el evento, que será en streaming. A partir de nuestra página web podéis inscribiros, ¿no? Y asistir, ¿no? Y conocer lo que se está haciendo, pues, más en profundidad en España con los hospitales que están reduciendo las emisiones. Sin más, voy acabando ya. Os dejo por aquí pues todas nuestras redes sociales, de tanto Instagram como Twitter, LinkedIn y Facebook, y nuestro correo de contacto de sanidad@policlima.es, y el mío personalmente, que es javier.monterde@ecodes.org, ¿vale? Pues si os interesa, os lo podremos facilitar más adelante. Y ahora, si os parece, pues pasamos a la resolución de dudas, si queréis. Bueno, Javier, muchas gracias por tu presentación, fue bastante claro. Está buenísimo el enfoque y todo lo que hacen al respecto y cómo, por lo menos en España, ya se está llevando a lo práctico todo lo que venían implementando, así que gracias por eso. Acá me habían compartido algunas consultas. Si los Sí, asistentes tienen dudas, pueden ponerlo o en el chat o en la parte de Q&A y ahora las voy a estar leyendo. La primera que tengo acá es que en el caso de un hospital o de una clínica, por ejemplo, que quiera a empezar a actuar contra el cambio climático, ¿por dónde debería empezar? Que siento que es la primera pregunta que pueden tener, es decir, quizás no estamos haciendo nada, pero bueno, ¿cuál es el primer paso? sí. Bueno, pues sí, lo hemos comentado un poco también durante la presentación, ¿no? Deberían empezar evaluando lo que es la huella de carbono, ¿no? Lo que implica analizar esas emisiones que se generan, pues, en energía, en residuos, en transporte, hacer un diagnóstico de esas emisiones, y donde veamos que tiene un mayor impacto, pues poder elaborar un plan, ¿no? Un plan de acción, ya sea con un comité de expertos del hospital o personas responsables, para elaborar un plan que permita actuar en esos aspectos, ¿no? Pues, por ejemplo, actuar en eficiencia energética, ¿no? Suele funcionar muy bien. La gestión de residuos, que seguro que en muchos hospitales ya se está haciendo, pero pues incidir ahí, ¿no? Y el transporte sostenible, que como hemos dicho, pues supone una gran parte de las emisiones, pues intentar elaborar planes de movilidad, pues usando el transporte público o fomentando el transporte compartido, todas estas opciones. Recordar también, pues, que no solo reducen las emisiones, sino que también generan beneficios económicos también y operativos para el hospital a largo plazo, ¿no?
Bien, perfecto, perfecto, clarísimo. Y acá también me surge una duda que tiene que ver con, o sea, ¿cuáles son los principales desafíos que tienen estos hospitales y estas clínicas, como de manera concisa, ¿no? Como para decir, ¿cuál es el concepto del desafío principal Sí. para que puedan reducir efectivamente el impacto ambiental? Sí, bueno, nuestra experiencia nos dice que en muchos hospitales ya depende también un poco de si son públicos, si son privados, pero tienen desafíos similares, ¿no? Tienen por un lado limitaciones en los recursos, ¿no? Tanto económicos como de personal, pues que a lo mejor cuesta mucho empezar por ahí, ¿no? O las inversiones iniciales para este tipo de proyectos que comentábamos que son muy eficientes, ¿no? Pues a lo mejor al principio las inversiones son muy elevadas y lo dificulta un poco, pero luego tenemos que pensar también que a lo largo del tiempo se traducen en ahorro energético, ¿no? Y en reducción de costes. Entonces tenemos que ver dónde está un poco lo que más nos interesa. También otros desafíos, pues puede ser la falta de concienciación del personal, ¿no? La falta eh, de estar familiarizado con la sostenibilidad, ¿no? Un poco por lo que nosotros intentamos trabajar ahí, ¿no? Por mejorar la formación y la concienciación del personal sanitario. Y luego, pues a lo mejor otras, otros desafíos como pues, restricciones regulatorias, ¿no? Que suele haber también en cuanto al sector sanitario o pues la resistencia al cambio, ¿no? Pues como vemos que muchas cosas se están haciendo desde hace años de la misma manera, pues a veces cuesta mucho cambiarlo por algo nuevo, ¿no? Pero al final tenemos que ver que va a ser va a ser positivo o no. También nos podemos equivocar, pero tenemos que intentarlo por ahí. Bien, excelente, está clarísimo. Bueno, y acá tenía una pregunta y Zulma está preguntando también por la parte de Q&A, así que voy a unificar un poco las dos preguntas que vienen de la mano. Zulma pregunta o sea, que quiere saber si en Latinoamérica existen este tipo de proyectos y eso lo voy a unificar con otra pregunta que tiene que ver con qué recomendaciones podrías hacer justamente para que los hospitales y las clínicas en Latinoamérica puedan avanzar con este proceso de descarbonización y de sostenibilidad. Sí, bueno, yo lo primero que quería decir, yo creo que en Latinoamérica también se están haciendo muchas acciones, ¿no? Que a lo mejor nosotros no conocemos de primera mano porque estamos centrados en España, ¿no? Pero seguro que se están haciendo muchas cosas a través de otras organizaciones o hospitales que también tienen mucho nivel por allí, ¿no? Pero pues por nuestra parte, pues yo le recomendaría acciones como las que hemos comentado, ¿no? Pues para avanzar hacia un sector sanitario más sostenible, para que puedan reducir su huella de carbono, pueden seguir diferentes estrategias, pues apostar por la energía renovable, la eficiencia energética, ¿no? La gestión de residuos que comentábamos también, el transporte, pues también colaborar con proveedores. Algo que se está haciendo en España es colaborar con proveedores que ya son sostenibles, ¿no? Que tienen medidas un poco más eficientes o más eléctricos, utilizan coches eléctricos, por ejemplo. Colaborar con ese tipo de proveedores y pues a partir de ahí pues poder reducir la huella de carbono y poder mejorar, ¿no? Esos planes estratégicos. Luego además pues eh, conozco que se está trabajando en iniciativas parecidas como puede ser Healthcare Without Harm, ¿no? Que es salud sin daño en Latinoamérica. Es una organización que es muy similar a lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Desde Sanidad por el Clima, se llama Salud sin Daño y reúne a diferentes hospitales verdes, ¿no? Hospitales sostenibles que llevan a cabo acciones y de la misma manera pues las visibilizan y reúnen a una comunidad de actores sanitarios que ya están actuando, ¿no? Entonces os animo también a que echéis un ojo a esa iniciativa porque seguro que os puede muy bien, os puede venir muy bien participar ahí también. Y nosotros, Excelente, pues desde Sanidad por el Clima, de la misma forma, si podemos ayudaros, encantados también y a vuestra disposición. excelente, buenísimo. Bueno, muy interesante todo. Gracias, Javier, por la disertación.
quedó muy claro. Siento que también de alguna u otra manera eh, es algo que está empezando a haber como un poco más de conciencia y por proyectos como este Mm. también cada vez se va a generar un impacto más positivo en el medio ambiente y eso seguramente se traduzca en un montón de otras cosas que inclusive al día de hoy no se sabe tanto porque bueno, estamos en ese proceso, como decía, Eso de la Unión es. Europea, de llegar al 2050 con cero emisiones. Así que bueno, quiero agradecerte nuevamente por tu participación, por todo lo que vienen haciendo, que es súper interesante. Y bueno, contarle también al público que en más o menos unos 40 minutos a las 13:20 horas horario argentino vamos a estar teniendo la próxima conferencia a cargo de Acreditación Canadá, que se va a estar hablando acerca del modelo de la acreditación internacional canadiense para centros médicos y de diagnóstico, ¿sí? Así que bueno, los invitamos a participar. Recuerden que la conferencia también, si les interesó para pasársela a colegas, compañeros y más, va a quedar grabada. A partir de la semana que viene la vamos a estar publicando en la plataforma de latamhospitals.com. Y bueno, gracias a todos por participar y nuevamente Javier por tu presentación y por la claridad de todo. Muchas gracias. Un placer y hasta pronto. Que vaya muy bien. Igualmente.